bastante conocido por todos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Otra vez. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Padre, gracias por los testimonios, los cánticos, tu palabra, todo lo que hemos oído y vivido en esta mañana. Queremos agradecerte la forma en la cual tú estás interviniendo en la vida de nuestra iglesia. Transformas vidas, obras milagros. Sobre todas las cosas, creas en un grupo de hermanos el deseo de querer adorarte con sus talentos y permites que todos nosotros en esta mañana y semana a semana podamos ser edificados con la vida de nuestros hermanos y hermanas y con la obra que tu Espíritu Santo hace en el día a día de nuestras vidas. Ahora queremos que la palabra tuya hable a nuestros corazones y que a través de la reflexión que habré de tener, tú uses cada palabra y cada expresión para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ciertamente necesitamos tu palabra en este tiempo y sabemos, Señor, que tu palabra es suficiente para traer paz y calma a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es algo liviano que deberíamos tomarlo. Es realmente, esa es la única expresión que encontramos que dice, si esto no hubiese pasado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Echar abajo la resurrección de Cristo es echar abajo la columna vertebral de la fe cristiana. Todos los seguidores de los dioses y los deidades de todas las otras religiones están muertos y pueden encontrar las tumbas en algún lugar del mundo. Sin embargo, la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Cuando nosotros leemos la literatura bíblica, y como mencioné el viernes pasado, leemos literatura extra bíblica, escritos antiguos, historias, historiadores, hablan de un Jesús, de un tal Jesús, de un rabino de los gentiles, un hombre que caminó las calles anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Ese personaje de la historia no es solamente un personaje que es mencionado en la Biblia. Muchas otras literaturas hablan de él y hablan bien de él. No es entonces visto como Dios en muchas de las literaturas, pero ciertamente hablan de que hubo un hombre que caminó en la tierra, que hizo milagros y prodigios, que trajo unas enseñanzas extraordinarias con una mente muy clara, que sabía dónde estaba parado, que enfrentó los desafíos económicos, políticos, sociales de una época en particular, que fue llevado a la cruz del Calvario, sistema normal de muerte en aquella época, y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Para poder ilustrar lo que allí estaba pasando, fue un evento extraordinario. Dice la Biblia que en ese momento todo tembló, la tierra tiembla. Dice que había guardias velando la tumba, guardias romanos, no eran guardias judíos, eran guardias romanos, que conocían bien la importancia de velar esa tumba sellada por el imperio romano, no sellada por la religión judía, sellada por el imperio romano. Ese sello no se podía romper. Los soldados sabían que ese sello no se podía romper. De pronto entonces viene como un terremoto, la piedra enorme que estaba entonces protegiendo la salida o la entrada y la salida de la tumba
es removida y aparece un ángel preguntándole a unas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Todo esto se está dando. Hay especulaciones, los discípulos judíos vinieron y se robaron el cuerpo. Bien, el mismo Pedro, que fue el que cuando fue arrestado Jesús, entonces huye de la escena. Todos los discípulos se fueron. Le tenían miedo al imperio romano. En ese momento dado no eran las mejores personas para venir y amordazar tal vez o poner bajo arresto a unos soldados romanos, porque eran personas que temían al imperio romano y a los soldados romanos. De modo que lo que estamos mirando y por cada ángulo de la escena bíblica que se plantea, por cada ángulo, no hay forma que Jesús haya salido de la tumba si no es a través de la resurrección. Pablo entonces después, en el capítulo 15 de 1 Corintios, comienza a hacer el relato. Y dice, Jesús se apareció a unas mujeres, se aparece a los discípulos, se aparece a dos que iban camino a Emaús, se aparece a más de 500. Y Pablo, un judío, un rabí, muy respetado dentro de la religión judía y dentro de la comunidad judía, él dice, al final, ese Jesús se me apareció a mí. Iba camino a Damasco, iba a perseguir la iglesia y tuvo una visión, una luz extraordinaria llegó a su vida, quedó ciego y las palabras que él formuló fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entendió claramente que era Jesús el que se le había aparecido en el camino y él desde entonces se convierte en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se da para poder decir que de la misma manera en la cual nuestro Señor Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos, una persona puede levantarse de la muerte del pecado para tener vida eterna en Jesús. Que la muerte física incluso no va a poder detener entonces el poder de Dios, porque algún día también nosotros nos levantaremos y estaremos en la presencia del Señor. Por esa razón la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es importante. Por esa razón es importante mirar desde varios ángulos la lectura de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para poder entender que hoy más que nunca es pertinente para cada ser humano. Cuando nosotros miramos entonces cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos bendice a nosotros y nos ayuda, tendremos que mirar algunos aspectos teológicos que están en su programa en la primera página. En primera instancia tendríamos que indicar que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Es un término teológico, es un término que implica que hay nueva vida, que hay entonces la oportunidad en cada ser humano de tener nuevamente vida. ¿Y cómo es eso posible? Jesús lo conversa con Nicodemo. No estamos hablando de volver al vientre de la madre para volver a nacer. Estamos hablando de que ante la realidad del pecado y ante la realidad de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros necesitamos renacer a una experiencia de vida. Y eso ocurre a través del poder del Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestros corazones. Es interesante que no estamos hablando de algo nuevo, pero que existe. Y quiero plantear que el argumento quede claro para que lo podamos comprender. Tal vez la camisa que usted tiene es nueva, una camisa nueva. Pero esa camisa nueva es similar a muchas otras camisas que en el mundo hay. De hecho, podría darse el caso que usted hoy tiene una camisa nueva puesta y un hermano en la fe viene con la misma camisa o una camisa similar. Entonces, esa camisa que es nueva no es tan novel, no es única. Es nueva porque se compró
pero hay otras camisas tan nuevas como esa, en similar o en categoría similar. Camisa con camisa, medias, hay miles de medias, todas nuevas. Pantalones, sillas, todo lo que podamos nosotros adquirir puede ser nuevo para ser utilizado por primera vez, pero en el mundo existen muchas otras variedades de ese mismo producto. La regeneración no se trata entonces de que es algo nuevo, pero igual que otras en el mundo. La regeneración es la obra única que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, y que nada ni nadie puede producir ese resultado en el mundo si no es por el poder del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón. No es que haya muchos otros Ramón nuevos en el mundo. Lo que se trata es que la forma y manera en la cual el Espíritu Santo obró en la vida de un Mario, en la vida de un Ramón, en la vida de un Felipe, en la vida de un Andrés, es completamente diferente y hace que esa persona sea única en el mundo para la gloria y la honra del Señor. No puede ser producida esa obra en ningún ser humano con los mismos resultados que los que Dios produce. Y esa regeneración es posible por la resurrección de Cristo. Porque estando Cristo vivo, ese Cristo vivo tiene poder para dar vida a aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados. Y esa es la experiencia de la regeneración. Nicodemo dice que volveré al vientre de... No puede ser un ser humano similar. El ser humano falló. El ser humano comenzó a dar traspiés. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fue destruido? ¿Por qué el mundo fue destruido con el diluvio? ¿Por qué los mensajes de destrucción para las naciones con las cuales Israel se enfrentaba en el proceso del día a día? Porque eran naciones que se habían apartado de Dios. Porque eran naciones que se habían olvidado de Dios. Y en ese momento la raza humana no es capaz de poder producir el resultado espiritual que Dios quiere. Cristo puede producir el resultado espiritual para que un ser humano pueda ser salvo, para que un ser humano pueda ser santificado, para que un ser humano pueda tener esperanza gloriosa de vida eterna y para que un ser humano pueda llegar ante la presencia de Dios y que Dios le diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso no lo puede producir una raza caída. La raza caída nuestra entonces lo que produce es más gente con naturaleza caída. ¿Lo ven? No importa que sea un bebé, que en él no hay maldad. Ese bebé que no hay maldad en él, en la eventualidad va a cometer pecado. Y ese bebé es parte de una raza caída. Por lo tanto, la regeneración no se trata de que salgan muchos nuevos bebés en el mundo. Y no es posible que nosotros volvamos al vientre de la madre para volverlo a intentar. Y el volverlo a intentar podría implicar voy a volver a nacer para ver si puedo ser salvo o puedo ser perfecto por mis propios méritos y fuerzas. La regeneración es una operación del Espíritu Santo en la vida de una persona que arranca el pecado que está dominando y ha sometido al ser humano a esclavitud y rompe las cadenas de esclavitud para que el ser humano pueda ver por primera vez la luz de Cristo en su vida, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y pueda el poder de Dios salvarle y darle esperanza de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la regeneración. Pedro dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Nótenlo ahí, 1 Pedro 1:3. Hemos nacido de nuevo mediante la resurrección de Cristo.
Si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, entonces nosotros estaríamos en nuestros delitos y pecados. Pero porque Cristo resucitó, es posible un nuevo nacimiento en el Señor. ¿Cómo se da ese nuevo nacimiento? ¿Cómo se da? Jesús le dijo, oye, tú eres maestro de los judíos y no sabes eso. Fue la pregunta que le hizo un rabí a Jesús. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Eres tu maestro y no sabes estas cosas. No es posible volver a nacer físicamente. Estoy hablándote en aspectos espirituales. Estoy hablándote de una transformación del alma, de una transformación del ser. Estoy hablándote de una entrega del corazón a Cristo. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el Señor de tu corazón? ¿Dónde están tus motivaciones? ¿Dónde están tus aspiraciones y tus sueños? ¿Quién controla tu vida? ¿Quién controla tus pensamientos? ¿Quién controla tus motivaciones? ¿Quién controla tus acciones y decisiones? De eso es lo que se trata. Cuando yo soy el que tomo el control de toda mi vida y todo mi entorno, yo soy el Señor de mi propia vida. Cuando yo soy entonces el que ejecuto bajo mi propia dirección, yo soy la Biblia para mí mismo, yo soy mi lámpara, yo soy mi luz, yo soy mi lumbrera. Pero cuando Cristo es el Señor de nuestros corazones, la palabra de Dios cobra sentido. Lo que tú digas en tu palabra, yo voy a hacer. Y cuando yo falle, yo te voy a pedir perdón. Y en los procesos de mi vida, yo voy a entender que Dios es el Señor de mi corazón, que Él es el que reina en mis pensamientos y en mi vida. Y en todo momento puedo entender que toda mi vida le pertenece al Señor. Mi vida, mis recursos, mi tiempo, todo lo que yo soy, lo pongo en las manos del Señor para lo que Él mande y para lo que Él quiera hacer de mí. Eso es tener a Cristo en el corazón. No nos confundamos. No hagamos de Cristo y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo una gracia barata. La gracia de nuestro Señor Jesucristo no es barata, es cara. Le costó cara a Dios. Le costó la sangre de su Hijo amado Jesús. Pero allí en la cruz del Calvario, un precio alto, un precio caro. No es para menos que luego al tercer día se haya levantado victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Sobre Satanás porque esclaviza, porque el pecado esclaviza y la muerte te condena y te lleva directo a la perdición eterna. Cristo se levanta victorioso para darle victoria a aquellos que creen en Él. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos en nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, tenemos una experiencia nueva de vida. Y esa experiencia nueva no es algo que nosotros podamos crear por nosotros mismos. Es la operación del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Pero no solo eso. Otro aspecto teológico importante es que la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. ¡Wow! ¿De qué habla la justificación? Nos declara justos. Pablo dice en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Claramente lo dice Pablo en Romanos. Lo pueden leer. Romanos capítulo 4, verso 25. Lo puedes buscar, lo podemos leer, le das para adelante, para atrás, lo puedes leer con claridad, rapidito, lento, como lo quieras leer, dice lo mismo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es lo que eso significa? No hay forma de ser perdonado de nuestros pecados si no es a través de Cristo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no escribí la Biblia, por cierto. La Biblia es el libro que nos dice cómo me puedo acercar a Dios. Si yo quiero buscar otros métodos para encontrar a Dios externos a la Biblia, tengo un problema serio, porque la Biblia es la palabra de Dios. De pronto entonces entro en un tema que se llama justificación. ¿Qué es eso? Es cuando Dios nos declara justos, como si nunca hubiésemos pecado. Claro, al haber una regeneración en nosotros, nuestra vida ante Dios es una vida aceptada y aprobada por un Dios santo.
Y lo que esto implica es que Dios nos imputa la justicia de Cristo. Es decir, tienes a Cristo que es perfectamente santo y perfectamente justo. Y ahora aparece Ruti y le dice: Dios, perdona mis pecados. Y Dios dice, al ver a Ruti arrepentirse de sus pecados, es como si ella hubiese actuado de la misma manera que actuó Jesucristo, y es vista como justa, justificada de todos sus pecados, y es la única manera por la cual ella puede tener paz con Dios. Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Lleno de pecado, lleno de perdición, mi mente perdida no puede estar en paz con Dios. El pecado es algo que rompe la comunión con Dios y rompe la paz con Dios. Para yo poder estar en paz con Dios, yo tengo que tomar decisiones, y es: Cristo tiene que ser el Señor de mi vida, porque por algo resucitó. Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Con razón, Pablo dice que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estuviésemos en nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, hoy podemos ser vidas nuevas, transformados por el poder de su Espíritu Santo y ser declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado. En buen español, brand new, totalmente nuevo, con el plástico de celofán de las bolitas que explota, así de nuevo en nuestra vida en Cristo. ¿No les da alegría eso? Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque ¿qué hacemos con nuestro pasado? ¿Queda borrado? No. No queda borrado. Quedan marcas. Muchas marcas. Que las llevaremos hasta la tumba. Como cuando una pared de madera comenzamos a ponerle clavos y luego sacamos todos los clavos y pintamos la pared. Se ve nueva, pero cuando te acercas hay marcas, hay deterioro. Se nota que allí pasó algo. Se nota que nuestra vida de alguna manera fue el producto de malas decisiones. Pero bendita sea la misericordia del Señor, que aun cuando nuestras vidas puedan llevar marcas de una vida pasada, hay un corazón nuevo, una mente nueva, que nos ayuda a entender que esas marcas son del pasado y que la gente que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas para la gloria del Señor. Entonces es el momento donde Dios nos dice: ok, hasta aquí llegaste, me pediste perdón, te arrepentiste de tus pecados, hasta aquí, de ahora en adelante tienes vida nueva, yo perdono todos tus pecados. Sí, pero en el año 1980 yo hice tal cosa, yo te perdono todos tus pecados. Pero en el 92 yo hice tal cosa, te perdono todos tus pecados. Y en el 2000 también te perdono todos tus pecados. No los sigas repitiendo ni diciendo: yo los conozco todos. Yo perdono todos tus pecados. Y podemos caminar adelante sabiendo que hemos sido perdonados. Pleno perdón, pleno perdón, pleno perdón para aquellos que aman al Señor, aquellos que llegan a los pies de la cruz y le dicen al Señor: perdona mis pecados. Cristo perdona nuestros pecados, nos hace nacer de nuevo, nos declara justos, y al final la resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. Dice Pablo: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No es un tema extraordinario? Sí. Y aquí
está entonces tu pasado de pecado, el punto de partida con Cristo en el corazón, que es el presente continuo, y tenemos entonces el tiempo futuro, que es cuando Pablo dice, en algún momento también nuestros cuerpos serán resucitados. Pasado, presente y futuro, todo puesto en las manos de Dios, hace una obra extraordinaria en tu vida y en mi vida, porque desde ese momento en adelante, el momento de la decisión en adelante, Cristo viene a ser quien controla nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras directrices, y es su palabra quien nos da sentido de dirección. Entonces vale la pena servir al Señor, porque Cristo resucitó. Nosotros no estamos en nuestros pecados, porque Cristo resucitó. Somos libres para poder adorar, para poder glorificar su nombre y para poder expresar al Señor cuántas cosas bellas y hermosas pensamos de Él. Yo podría hacer un ejercicio en esta mañana. ¿Puedes adorar a Dios con libertad? Tú puedes levantar tus manos con libertad y decir al Señor todo lo que siente tu corazón de Él. Si hay algo que hace que tu brazo sea pesado y que no puedes levantar tus manos para adorar al Señor, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, hay algo que no anda bien en ti. Porque todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene libertad para adorar su nombre, libertad para glorificarle. Y todos sabemos que cuando no hay esa libertad para adorar al Señor, es que hay algo en nuestro corazón que nos dice, las cosas no marchan bien. Mi rol no es juzgar. Mi rol tampoco es determinar si algo es bueno y malo. La palabra del Señor es clara. En última instancia yo podría equivocarme y llamar algo bueno malo y algo malo bueno. Pero el resultado podría ser el mismo en el corazón de una persona. Mi palabra es secundaria, comparándola con lo que es más importante, que es la palabra de Dios y la presencia de Dios en el corazón. Yo podría decirte, eso no es nada malo. Y con todo y eso tú sentir un profundo vacío en el corazón. Así que, en última instancia, yo podría decir algo, pero tú puedes estar seguro que eso no va a cambiar la realidad. Sigue habiendo un profundo vacío que no te deja levantar las manos para adorar su nombre. O yo te podría decirte, eso es malo. Y mi opinión en cierto sentido es secundario, porque de alguna manera tú podrías decir, entonces, que ya sabes que es algo malo porque la palabra de Dios lo ha revelado a tu corazón. Lo que yo quiero apuntar es lo siguiente: si no hay paz en el corazón, hay algo que falta. Y cuando hay algo que falta, ese algo es lo único que lo puede llenar, es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando viene a morar en nuestros corazones, produce en nosotros regeneración, justificación y una seguridad de que si nosotros morimos hoy o partimos de esta tierra, Cristo viene a buscar su iglesia, nosotros somos parte de aquellos que iremos con Él a morar eternamente y para siempre con Él. Y yo quiero hablarte, invitarte a que tomes una decisión en esta mañana. Si tú no te sientes listo para levantar tus manos y adorar al Señor, pues te voy a formular una pregunta adicional para dar paso entonces al llamado. ¿Hay algo que impida que tú le des tu corazón al Señor? ¿Hay algo que impida que tú le des tu corazón al Señor? Si lo hay, pues ciertamente hay un obstáculo,
contra eso no podemos hacer nada hasta que usted mismo remueva el obstáculo. Pero si no lo hay, es hora de decirle al Señor: ven a morar a mi vida, ven a morar a mi corazón. De ahora en adelante vive para Cristo, de ahora en adelante vive la fe, de ahora en adelante sírvele al Señor del universo, que es nuestro Señor y Salvador.